Teoría con intervalos inversos de espejo de Excel para el modo Locrio. Prepárate y un poco de café, porque nunca te verán mecerte a menos que sobresalgas en el balanceo. Y para eso, por supuesto, necesitas Microsoft Excel. Estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro de trabajo, está bien, porque básicamente lo construimos a partir de una hoja de trabajo en blanco, pero comenzamos en una presentación anterior. Entonces, si desea construir esta hoja de trabajo completa a partir de una hoja en blanco, puede comenzar allí o simplemente construir una parte de la hoja de trabajo en la que estamos trabajando esta vez. Si tiene acceso a este libro de trabajo, aunque 4 pestañas más abajo por debajo del ejemplo del diapasón, practique en blanco la pestaña del diapasón que tiene un diapasón simulado. Nos referiremos nuevamente a la pestaña de ejemplo que tiene el producto terminado, en esencia, la clave de respuesta. La pestaña práctica tiene ventas preformateadas, por lo que puede practicar el problema de práctica con menos formato de Excel. Pero si no tienes nada de eso, está bien, porque trabajaremos en la pestaña en blanco, donde construimos esto a partir de una hoja de trabajo en blanco, y continuaremos trabajando en la parte en blanco o menos formateada de la hoja de trabajo, en el futuro practicando nuestras habilidades de Excel y habilidades musicales al mismo tiempo. Vayamos a la pestaña del diapasón para tener una idea de lo que vamos a hacer, anotando nuestro objetivo, tratar de pensar en los intervalos como una nomenclatura de distancia, sin dejar que la terminología y las implicaciones de la misma nos saquen de la forma óptima de visualizar el diapasón, que es como un mapa del territorio, similar a nuestro globo terráqueo, con 7 destinos continentales. Los otros 5 lugares son similares a los océanos, cosas por las que pasamos para llegar al continente. Ubica ubicaciones. Siendo esta la cuerda mi grave o pesaba, la más cercana al techo, si estamos en el espacio como nuestra cabeza por encima del diapasón, imaginamos el diapasón girando. Tiene 7 grados de giro que estamos imaginando, los etiquetamos con las notas y asignamos las 7 notas relacionadas con la escala mayor que llamamos, generalmente trabajando en la tonalidad de Do, pero notando que si nos movemos a Do sostenido o Re sostenido, todo el continente se movería, al igual que el mundo gira en círculo. Y por lo tanto, una vez que sepamos el grado de influencia, no vamos a mirar los nombres de las notas, per se, sino más bien los nombres de los continentes, que son como los nombres del sistema numérico de Nashville del 1 al 7, o esos son básicamente los modos jónico, frigio, lidio, mixolidio y así sucesivamente. El problema es que nuestra terminología en términos de acordes y en términos de grados de escala de medición, es la que se usa normalmente. Eso es un problema porque no quiero pensar en grados de escala, porque eso me obliga a cambiar el nombre del sistema de medición. Me gustaría pensar en el nodo en el que estoy, y qué tan lejos me voy de ese nodo. Y si voy a usar el contexto dentro de una canción, prefiero que el contexto sea el modo o el punto nodal, en lugar de obligarme a hacer que este sea el único cada vez que mido desde un punto en particular. Si no hay contexto y solo quiero medir de este punto a este punto, no debería usar grados de escala o semitonos modales ni nada. Debería decir, bueno, eso está a 4 notas de distancia, y debería ser capaz de saber que a 4 notas de distancia lo que hace que suene como una tercera mayor, ¿verdad? No es el tercer nombre mayor, es la distancia del intervalo. Así que creo que a veces perdemos eso, particularmente en la guitarra, cuando nos enfocamos solo en la forma, que perdemos el concepto de distancia y las convenciones de nomenclatura agravan ese problema, esa confusión. Muy bien, vayamos a la pestaña de ejemplo. Recuerde, en nuestra analogía, vamos a imaginar que, si esto es de 5 a 8 trastes, podemos imaginar que nuestros continentes estarían aquí, 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 y aquí 7 continentes. Y luego tenemos 5 océanos entre algunos de esos continentes. Si pongo eso en un círculo, que es la mejor manera de imaginar la distancia, porque imaginamos la distancia dando la vuelta, ya sea en el sentido de las agujas del reloj, o en el sentido contrario a las agujas del reloj, contando solo los continentes, contando los continentes y los océanos. Entonces, le voy de este 4 a este número 7, me gustaría contar la distancia en el sentido de las agujas del reloj sería 123 pasos hacia adelante, en lugar de grado de escala, haciendo que ese sea el 1, en cuyo caso sería un grado de escala de 1234, el cuarto grado de escala. Pero no quiero que ese sea el cuarto grado de la escala. Quiero mantener eso como los 4 o el continente nombran Australia, en este caso, decir que voy a subir 123 medios tonos modales. Si incluyo los océanos, estaríamos yendo un océano y luego un continente,
y luego un continente oceánico, un continente oceánico. Así que eso es 123.456, eso equivaldría a una distancia de nota, pero también tenga en cuenta que podría ir en sentido contrario a las agujas del reloj. Eso sería 1234, menos 4. Yendo hacia atrás, en sentido contrario a las agujas del reloj, menos 4 pasos, o podemos contar los océanos, 123.456, hacia atrás. Ahora, nuestra convención de nomenclatura para los intervalos se basa en grados de escala que siempre van en una dirección, por lo que tenemos que cambiar el nombre del grado de la escala que sería el que todo está desviado por uno desde el punto de vista de la medición, y en realidad solo están diseñados para medir en el sentido de las agujas del reloj, aunque el sentido contrario a las agujas del reloj sea una cosa. Podemos dar la vuelta a la manzana en el sentido de las agujas del reloj. Podemos dar la vuelta a la manzana en sentido contrario a las agujas del reloj. Podemos contarlo por medios tonos modales, o podemos contarlo hacia arriba y hacia atrás por notas. Muy bien, dado que eso es en lo que estamos trabajando aquí, nombramos las normales que nombramos nuestras notas aquí, sacamos las 7 notas, que son como los continentes en los que estamos trabajando en la clave de C y los 7 modos relacionados, aunque todos los otros 12 modos serían los mismos en términos de las posiciones relacionadas, al igual que el globo terráqueo gira, entonces dijimos, si solo vamos en el sentido de las agujas del reloj, y no estamos hablando de octavas, solo estamos dando vueltas en un círculo, entonces podemos tener distancias de 1 a 11. Nombramos entonces las convenciones de nomenclatura normales aquí notando que la mayoría de las veces, la gente no dice la distancia en notas, como una séptima nota, una quinta perfecta. Pero recomiendo que lo hagamos, porque eso nos recuerda que la distancia es lo importante. El quinto perfecto no es lo importante. La quinta perfecta es otro nombre para 7 notas de distancia. A 7 notas de distancia es lo importante. Y así. Así que también notamos que esto se basa en la escala mayor, que no es realmente óptima. Me gustaría saber las distancias de cada uno de los puntos nodales, de cada uno de los 7 puntos nodales. Así que esa va a ser nuestra convención de nomenclatura, aquí que vamos a crear para lidiar con eso. Y también estamos lidiando con la idea de que deberíamos tener distancia, debería ir en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, si voy en sentido contrario a las agujas del reloj, no tenemos una convención de nomenclatura normal para él. Así que podríamos usar la convención de nomenclatura actual, y recordar que todos esos nombres pueden ir hacia adelante o hacia atrás, por lo que una quinta justa podría ser también una quinta perfecta de 5 pasos negativos. Pero esa no es la mejor manera, o la manera perfecta, de nombrar las cosas, porque sigue siendo nombrar solo en función de la clave mayor. Y realmente no tiene sentido ver el quinto grado perfecto de la escala, porque crees que puedes ir 7 menos 5, debería ser un término a distancia. Así que hemos estado trabajando en los términos de distancia aquí, e hicimos los mayores y los menores, y ahora vamos a ver el locrio. Bien, entonces lo que voy a hacer es esconderme de los dóricos y de los eólicos a la derecha. Haga clic y oculte esas celdas. No los borres, simplemente escóndelos. Así que ahora puedo ver la convención de nomenclatura normal por aquí, la convención de nomenclatura jónica, la eólica, que es mayor y menor. Y luego el locrio es algo así como el menor, lo que significa que tiene una tercera menor y otros intervalos menores. Sin embargo, tiene el 5 plano, lo que significa que va a ser el disminuido. Eso es lo que lo hace extraño. Bien, digamos que ahora vamos a estar en el nodo locrio. Así que desde el nodo locrio y volvemos 1, estaríamos volviendo al eólico, así que vamos a volver al modo eólico. Veámoslo aquí y digamos que vamos a encontrar el modo locrio. Vayamos hasta aquí. No sé por qué tuve que bajar todo el camino. Espera un segundo. Es el locrio que está ahí. Auge. ¿Y cuántos escalones más arriba? 2 pasos atrás. Es decir, menos 2. Así que voy a decir menos 2 al revés. Si vuelvo atrás y eso nos va a dar entonces el n, entonces ese va a ser el locrio. Va a ser una n, a ese es el rango modal. Por lo tanto, el rango modal de un sistema de notas numéricas de Nashville iría de 7 a 6. Podía dar 7 vueltas a la trompa, 123.456, o hacia atrás, 7, hacia atrás, 7, 6. Así que vamos a llamar a eso una distancia de menos 2 notas hacia atrás desde el final, que es la nota locria. Espera. Yo tengo que hacer esto primero. Esto va a ser menos 2. Menos 2 del modo n o locrio, y es el primer medio paso modal negativo hacia atrás de nuevo. No voy a poner aquí 2 negativos. Voy a imaginar que eso negativo se cumple. Por lo tanto,
Si fue el primer medio paso modal hacia atrás, pensaríamos que sería el segundo grado de la escala. Pero en el sistema normal no tenemos grados de escala, por lo general, así que tendríamos que decir, bueno, si son 2 atrás, eso sería 12 menos 2, que sería 10 adelante, eso sería un 7 menor. Entonces, si usas el nombre normal, diría que un 7 menor podría ser 10 hacia adelante o menos 2 hacia atrás. En nuestro sistema, vamos a decir que va a ser el primer medio paso modal hacia atrás. 7 menos 1 serían 6 adelante. Así que eso estaría a 10 notas de distancia. 6 locrio, que sería el en un rango modal, o el en un rango modal también podría ser menos 2 de en menos 1. De nuevo, no voy a poner un negativo, pero sigue siendo un primer modal negativo, medio paso atrás, está bien. Así que fíjate que coincide con lo que está en el eolio porque está más cerca del modo menor, y tiene un 7 menor, si quieres pensarlo de esa manera, pero no está en el mayor, por lo que el green bajo está más cerca del menor. Digamos que vamos desde el final hasta el que pasa la entonces, si voy en 1, 2 a la X, ¿cuál es la distancia? Si voy aquí, 1234, vamos a ir 4 arriba. Así que ahí está el 4 negativo, o vamos 4 hacia atrás, o un 4 negativo. Así que va a ser un rango modal NX. Vamos a llamar a eso entonces un rango modal de 7, 5. La distancia va a ser entonces menos 4 notas hacia atrás desde el nodo N, que va a ser el medio tono modal negativo del segundo modal, que sería el tercer grado negativo de la escala, si hubiera grados de escala, pero no lo hay. Así que tenemos que decir, si retrocedo 4 notas, 12, menos 4 serían 8. ¿Derecha? Así que diríamos, está bien, eso sería 8 hacia adelante. Eso sería un 6 menor. Y, por lo tanto, un 6 menor podría ser 8 adelante o 4 atrás. Para nosotros, vamos a decir que es el segundo negativo, modal, medio tono hacia atrás, 7, menos 2 sería 765, por lo que tendría 5 medios pasos modales hacia adelante, que estaría aquí. Así que eso sería un 5. Espera un segundo. Eso no está ahí. Estaría a 8 notas de distancia. Locrio, quinto modal, medio tono modal, que sería el rango NX modal. O el rango modal NX podría ser un 4 negativo en un segundo tono modal negativo medio paso hacia atrás. También observamos que esta distancia, que es equivalente a un 6 menor, estará en la eolia pero no en la escala mayor. Está en la escala menor, pero no en la escala mayor. Una vez más, los locrios se alinean más con el menor que con el mayor. Así que veamos el siguiente. Vamos a entrar en el que está después de la X. Así que vayamos a la N a la que sigue a la X, 123, por lo que es el tercer medio paso modal hacia atrás. Entonces, ¿cuántas notas son esas? Así que si voy a N1, 234.566, menos 6. Así que ahí está menos 6 y esto va a ser un rango modal N, y va a ser un rango modal de 7, 4. Y la distancia va a ser menos 6, la distancia desde el nodo N, que es el tercio negativo, modal, medio paso atrás, ¿cuál? Que sería el cuarto grado negativo de la escala, si hubiera grados de escala, pero no tenemos grados de escala. Por lo tanto, si fuera menos 6 hacia atrás, eso sería 12 menos 6 o 6 hacia adelante, lo que llamaríamos una quinta disminuida, típicamente, o podría ser una cuarta aumentada en algunos casos. En este caso, va a ser una quinta disminuida. Y así, la quinta disminuida podría estar 6 notas hacia adelante o 6 notas hacia atrás, porque estamos justo en el medio. Para nosotros, tiene más sentido, porque vamos a decir que es la tercera negativa, semitonos modales hacia atrás, y 7 tonos menos 2, 3 nos darían 4 semitonos modales hacia adelante, por lo que estaría a 6 notas de distancia. N, cuarto medio paso modal hacia adelante, que sería el rango modal de Ni. O el rango modal de Ni podría ser el menos 6N menos 3 semitonos modales hacia atrás, teniendo en cuenta que ese, el que está a 6 notas de distancia, es lo que debería sonar la campana diciendo, oh, ese es el raro que no está en el menor o no está en el mayor. Así que, de nuevo, se podría decir, bueno, esos son los 5 planos. Eso es lo que la mayoría de la gente verá, pero es el 5 bemol el que hace sonar la campana en mi cabeza y dice, bueno, esa es la tensión que suena. Pero en realidad es la tensión con la que hace sonar lo que debería sonar en la cabeza, ¿verdad? No, está a 6 notas de distancia. Eso es lo que hace sonar la campana. Eso debería sonar, ¿verdad? Debería ser la distancia, que nos diga el sabor, la del intervalo.
Y luego podemos comparar las distancias de los diferentes ubicaciones, ¿verdad? De todos modos, vamos a ir a los siguientes en el que sigue a la y entonces, si estamos en la N, va a ser 123,44, modal, medio paso hacia atrás a la P, hagámoslo desde aquí para llegar al P1, 234.567, así que menos 7. Notas de atrás está el 7 negativo. Así que voy a llamar a eso el rango modal N, P, y eso va a ser en la terminología del sistema de números naturales, el rango modal de 7,3, que tiene una distancia de menos 7 pasos hacia atrás desde el nodo N, que es el cuarto modal negativo medio paso hacia atrás, que sería el quinto grado negativo de la escala, si tuviéramos grados de escala, pero no los tenemos. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Si es menos 7, y me fui 12 menos 7, serían 5 hacia adelante. A eso lo llamamos una cuarta perfecta. Por lo tanto, 5 hacia adelante suele ser una cuarta perfecta y, por lo tanto, 12 menos o 7 hacia atrás. Además, puedes pensar en una especie de cuarta perfecta. Sin embargo, tiene más sentido de esta manera, porque ahora puedo decir que si vamos a retroceder menos 4 medios pasos, 7 menos 4 serían 3 medios pasos modales hacia adelante. Así que 3 medios pasos modales hacia adelante van a estar aquí. Así que tenemos un 3 notas de distancia en el segundo modal, medio paso adelante, que seguiría siendo el rango modal ND. Espera un segundo. Estoy en un rango modal NP. Son los 4 medios pasos hacia atrás serían 4.563, hacia adelante. Así que eso sería un 5N. Tercero. El medio paso modal hacia adelante sería el rango modal NP, o el rango modal NP podría ser menos 7 y menos 4. Medio paso modal hacia atrás. Entonces, así la distancia es lo que importa. En este caso, 7, que probablemente conozcamos mejor a la inversa, es decir, 12 menos 7 o 5. Así que a 5 notas de distancia es lo que debería decirnos, y menos 7 debería decirnos más o menos la sensación, no el hecho de que lo llamemos una cuarta perfecta. La cuarta perfecta nos dice la distancia, ¿verdad? La distancia es lo importante que debe desencadenarse en nuestra mente, ¿en qué modo semejante se encuentra esta cosa? No es así como funciona para muchos, particularmente para los guitarristas, porque lo estamos aprendiendo por la forma, ¿verdad? Y luego estos nombres de intervalos se meten en nuestra mente como una forma, perdiendo el contexto de la distancia por completo, muchas veces, sin siquiera decir o tener una idea de cuál es la distancia en el sentido de las agujas del reloj. Nos gustaría arreglar eso para que puedas descubrir lo que estás haciendo en el diapasón de manera más sistemática. Muy bien, vayamos a la siguiente después de la N, después de la P, así que voy a ir desde el final hasta el que sigue a la P, así que vamos a ir a 12.345, por lo que es el quinto negativo, medio paso modal hacia atrás. Así que voy a ir desde el final hasta el D, aquí está el N1, 23.456.789, menos 9. Medios pasos. Ahí está el 9 negativo. Así que voy a ir aquí, y decir que el rango modal va a ser un rango modal ND. Va a ser entonces un rango de 7, 2 modales, va a ser una distancia de menos 9 desde el nodo locrio, nodo en el que estaría el quinto tono modal negativo, que sería el sexto grado negativo de la escala, si tuviéramos grados de escala, pero no los tenemos. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Nosotros decimos. Bueno, si son 9 hacia atrás, 12 menos 9, serían 3 hacia adelante. A eso lo llamamos tercera menor. Por lo tanto, debes empezar a pensar en una tercera menor como 3 hacia adelante, pero también como 9 hacia atrás. Así es como lo afrontaría. O puedes usar esta terminología y decir, si vamos a menos 5 semitonos modales hacia atrás, 7 menos 5 serían 2 hacia adelante. Así que vamos a decir 2 adelante. Por lo tanto, estaría a 3 notas de distancia en el segundo medio paso modal, hacia adelante sería un rango modal ND. O el rango modal ND sería 9 menos 9 menos 5. Medio paso modal hacia atrás. De modo que esa distancia, entonces de 3 notas. Esa es la cuestión. 9 notas hacia atrás serían 3 notas hacia adelante. Debería decirte que ese es el sabor de una tercera menor. Y puedes ver que esa tercera menor está en el eólico, pero no está en el jónico. Está en la escala menor, pero no en la escala mayor. Una vez más, el locrio está más cerca del menor que del mayor. Muy bien, vamos a la siguiente. Vamos a decir el que viene después de la de, así que vamos a ir desde la N, hasta la que sigue a la de 1. 23.456, negativo, 6, modal, medios tonos hacia atrás a la I.
Entonces, estoy en n, ¿cuál es la distancia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 11, negativo, 11. Así que ahí está el 11. Vamos a llamar a eso un rango modal en I, rango modal del locrio ajónico, que va a ser números de Nashville de 7 a 1. Y voy a llamar a eso una distancia de menos 11 desde el nodo n locrio. Y eso va a ser entonces 6, luego esto va a ser un sexto modal menos, semitonos modales hacia atrás, que sería el séptimo grado negativo de la escala si estuviéramos haciendo grados de escala. Entonces, vuelvo aquí, no estamos haciendo grados de escala cuando vamos hacia atrás típicamente. Así que yo diría que, si voy 11 hacia atrás, 12 menos 11 sería 1 hacia adelante, lo que llamaríamos un segundo menor. Por lo tanto, el segundo menor podría ser un paso hacia adelante o 11 pasos hacia atrás. Entonces me gustaría decir que si vamos menos 6, semitonos modales hacia atrás, sería 7 menos 6, que sería un medio paso modal hacia adelante. Eso significa que el primer semitono modal locrio de una nota es el rango modal de Ni. O el rango modal de Ni también es menos 11 en menos 6 semitonos modales hacia atrás. Y esa distancia nos va a decir que una nota hacia adelante, que también es 6 notas hacia atrás, o 6 pasos modales hacia adelante. O un paso modal hacia adelante, 6 pasos modales hacia atrás, nos daría esa distancia de una nota hacia adelante, o 11 hacia atrás, que es la distancia extraña que solo se ve a diferencia del frigio, así que eso no está en el eólico. Eso no está en el jónico. Así que tenemos dos intervalos en el locrio, no en ninguno de los cuales es la distancia de 6 nodos, y esa también es la distancia de un nodo de distancia, yendo hacia adelante o 11 hacia atrás. Muy bien, así que ahora vamos a poner los que están en el medio. Así que esto va a ser una n en negativo. Lo vamos a llamar y va a ser un rango modal de 7 a 6.5, porque es el punto 5 por encima del 6.7 por debajo del 7. Y voy a llamar a eso una distancia de menos 1 desde el nodo locrio. Va a ser el punto 5. Así que nos va a llevar al océano. Así que si me alejo de 1 del locrio, se puede ver que eso nos lleva, por supuesto, al océano. Muy bien, eso no es cierto a diferencia del jónico, si voy en el jónico y 1 de regreso, no nos lleva al océano, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente. Vamos a decir, muy bien, vayamos a este y digamos, esto va a ser un en negativo que va a ir de un rango modal de un 7 a un 6.7 a un 5.55.5 porque va a ser 1.5 menos que el 6.5 más que el 5, lo que nos da una distancia de 3 notas del nodo locrio. Va a ser un tono negativo, de 1,5 modal, medios tonos, y esto debería ser negativo. Y eso significa que si voy en el locrio y 3 notas negativas, 3 notas, menos 123, nos lleva al océano. Vamos a hacer la siguiente. Vamos a decir que este va a ser el nx negativo, y ese va a ser el rango modal de un 7 y 4.5 porque va a estar en el punto 5 por debajo del 5.5. Broken glass under my feet, shadows grow long. Screams of the city drown out my song. Fists in the air, no answers to find. World keeps spinning, but I'm losing my mind. Por encima de los 4, lo que nos va a dar un negativo. Y vamos a decir que este es un 5 del nodo locrio. Va a ser un modal negativo de 2,5, medio paso atrás. Eso significa que si estoy en el locrio y voy negativo, 5 notas, arriba, 12.345, nos lleva al océano. Vamos a hacer esto. Esto va a ser un NP rango modal negativo en números será un rango de 7 a 2.5, la distancia va a ser un 8, un nodo negativo 8 lejos del nodo locrio, menos 4.5 medios tonos modales. Así que si estoy en el locrio y subo 812.345.678, una vez más, nos lleva al océano. Voy a menos 8, está bien. Y luego el por último, vamos a hacer este. Esto va a ser un rango modal negativo n, d, que tiene un número, un rango modal de 7 a 1.5 que va a tener una distancia de un nodo negativo 10 lejos del nodo locrio, menos 5.5 modal, medios tonos hacia atrás.
Así que si estoy en el locrio entonces y vuelvo 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, lanzas en el océano. Muy bien, ahora hemos repasado todos nuestros intervalos. Este es realmente el tipo de tuercas y tornillos que creo que confunde a la mayoría de la gente, porque aquí es donde la convención de nomenclatura nos obliga a entrar en el asunto de los grados de escala, que realmente puede causar todo tipo de problemas desde cómo visualizas tu diapasón, o lo que sea tu instrumento. Así que sería mucho mejor, más limpio si al menos reconoces que estos son términos de distancia. Y luego, cuando estamos incluso si usamos los términos estándar para comenzar a memorizarlos como términos de distancia, es decir, si alguien dice, estoy hablando de una tercera mayor, queremos verlo a 4 notas de distancia, o menos 8 notas de distancia, un término de distancia y que eso va a ayudar a no meterse en muchos tipos de problemas. Y luego también podemos, más fácilmente, comparar cuál es la distancia de cada uno de los nodos en los que estamos. Así que esa va a ser la idea general. Ahora, lo siguiente que introduciremos es la idea de que tenemos una distancia que va más allá de una octava. Así que se repetirá, en un sentido, pero también es diferente que si estamos en la misma octava. Así que debemos introducir la idea de lo que va a suceder cuando estemos arriba y subamos otra octava. ¿Y cómo podemos poner eso en nuestra terminología a distancia? Posiblemente, y eso también posiblemente será útil cuando comencemos a pensar en acordes, que podrían ser un poco más complicados, cuando tenemos inversiones, o cuando tenemos, como una nota que está en una octava diferente, o algo así. Así que,